Parece que existe un elemento de incertidumbre en el paisaje político de Estados Unidos. Creo que el riesgo no solo tiene que ver con el aislamiento de Estados Unidos, sino creo que eso podría suponer un riesgo global, especialmente en el mercado de valores. Stephen Ingham, Oanda. El martes, el Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas de caja sin cambios en un mínimo récord de 1,5%. El RBA afirmó que la fuerza del dólar australiano podría causar una presión sobre los precios en la economía. ¿Cree que eso fue una sugerencia del RBA de que van a reducir la previsión de crecimiento de Australia? Sí, podemos observar que durante el último par de semanas el gobierno está teniendo su mejor desempeño en términos del dólar australiano. Con el fortalecimiento del dólar australiano, podemos notar que aparecieron ciertas preocupaciones que no se esperaban. El RBA apunta a problemas con salarios bajos y ellos discutieron sobre el trabajo y el uso. Creo que el RBA no aplicará el estímulo monetario este año. En la declaración de la política monetaria de hoy, podemos ver que el banco redujo el objetivo de crecimiento del PIB de 2,5 a 3% y de 2 a 3%. Eso ciertamente indica cierta presión. Al mismo tiempo, podemos observar un caso fuerte para el dólar australiano, pero todo se reducirá a un nivel macro. Solo voy a usar la analogía aquí, y si miramos un marco que básicamente es una burbuja de crédito, la mayor fuente para los mercados de exportación vendrán de las minas de mineral de hierro. Entonces, si tenemos ese sentimiento cíclico en el mercado de las commodities, el RBA podrá tener suerte y el dólar australiano podría debilitarse en ese sentido. Los analistas del ADP indican que los empleadores privados de Estados Unidos acabaron de añadir 178,000 empleos al mercado por mes, que es inferior a las expectativas. Esos datos más débiles también pueden afectar a los datos NFP que se publicarán esta semana y además de esos factores apuntan a una posible desaceleración. ¿Qué piensa sobre esos datos? Creo que si vemos una significativa desaceleración en el mercado de trabajo, eso obviamente causará una presión negativa sobre el dólar estadounidense. Sin embargo, no creo que haya un gran cambio en las políticas de la Fed, aunque los datos vengan por debajo de las expectativas. Creo que para el mercado son importantes los datos salariales, pero los mismos deben ser lanzados dentro de las expectativas. Pero si pongo los presupuestos a un lado, las evaluaciones actuales sugieren que es poco probable que algunos datos de este mes puedan cambiar la visión de la Fed, que va a traer como resultado un aumento de las ganancias por hora. Así que creo que incluso si vemos una recuperación en el dólar estadounidense tras el escenario NFP, que es poco probable, probablemente los traders estarán más cautelosos con el fortalecimiento del dólar. En mi opinión, voy a monitorear cualquier rally en el dólar estadounidense que se está vendiendo en el mercado. El director del Banco Británico, Mark Carney, advirtió que la incertidumbre del Brexit está causando ponderación sobre la economía, ya que el banco votó por mantener las tasas y reducir la previsión de crecimiento. ¿Está de acuerdo con la decisión del Banco de Inglaterra? No puedo afirmar que eso es sorprendente, porque a principios de mes los miembros del MPC expresaron una visión más alcista, pero creo que hay algo más significativo que causó esas implicaciones. Creo que las discusiones del Brexit y las incertidumbres alrededor desempeñan un papel más importante. Con eso en mente, podemos ver afirmaciones de declive hacia el Reino Unido y también estamos prestando nuestra atención a las inversiones que están circulando por el mundo, pero el Reino Unido no obtiene su parte. Creo que eso es mérito del Banco Central. Por otra parte, no debemos olvidar la crisis en Washington, la cual nunca termina y parece que existe un elemento de incertidumbre en el paisaje político de Estados Unidos. Por otra parte, creo que el riesgo no solo tiene que ver con el aislacionismo de Estados Unidos, sino creo que eso podría representar un riesgo global, especialmente en el mercado de valores. Es por eso que estamos atenuando las expectativas del aumento de las tasas de interés. Parece que el aumento de las tasas fue pospuesto para el segundo o cuarto trimestre de 2018.
Es por eso que yo creo que en esas condiciones la libra esterlina va a seguir siendo vulnerable frente a las otras monedas del grupo 10, especialmente en los pares euro, libra esterlina, libra, dólar australiano. Stephen, muchas gracias por su participación y por su análisis en estos eventos principales. Con esto concluye nuestro programa. Sigan conectados a Duquescopy TV para más entrevistas. La Comisión Europea aprueba definitivamente la compra del Banco Popular por el Santander. Bruselas precisa en un comunicado que la operación no plantea problemas de competencia en el espacio económico europeo. Considera que las cuotas de mercado conjuntas de los dos bancos son inferiores al 25% y que además seguirá habiendo competidores fuertes en todos los mercados afectados. El pasado 6 de junio el Banco Central Europeo decretó que el Banco Popular era una entidad inviable. Este dictamen se producía después de que el Popular perdiera en bolsa más del 50% de su valor y gran parte de su liquidez. Un día después, el Banco Santander compró el Banco Popular por €1, cantidad simbólica con la que se hizo con el 100% de la entidad. El banco que preside Ana Botín anunció entonces que planeaban una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. Los titulares de cuentas y de depósitos del Popular no perdieron sus ahorros con esta operación, sí los accionistas que se han quedado sin el 100% de la inversión, lo que ha provocado numerosos procesos judiciales. Además, el Santander ha vendido al fondo norteamericano Blackstone el 51% del negocio inmobiliario del Banco Popular, créditos e inmuebles valorados en 10.000 millones de euros, según ha informado el grupo que preside Ana Botín. El quinto Festival Anual del Aguacate se llevó a cabo en la cervecería Angel City, en el centro de Los Ángeles, durante el fin de semana, con numerosas actividades para los amantes de esa fruta. El evento de 2 días celebró el lanzamiento de la cerveza Avocado Ale, una cremosa cerveza estilo Kolsch elaborada una vez al año a partir de aguacates cosechados a mano en un rancho familiar en California. El aguacate es uno de los frutos favoritos de los estadounidenses debido a su gran sabor y valor nutricional. El 85% de los aguacates en Estados Unidos son importados de México, el mayor productor de aguacate del mundo. En los últimos años, la popularidad del aguacate también se ha elevado en China, donde se consumieron 15 millones de kilos de aguacate en 2016. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Estar aquí con Enrique Silva, socio fundador y director general de Procura Regulatory Consulting, a quien le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo. Enrique, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor, por la invitación. No, al contrario. Oye, pues hay que recordar que en noviembre fue cuando países de la OPEP y también no miembros acordaron reducir la producción en 1.8 millones de barriles por día a partir de este año. Este acuerdo ya se extendió al primer trimestre de 2018 para hacer frente a la sobreoferta que existe en el mercado. Pero el problema, antes de entrar a lo que pasó en Abu Dhabi, es que el nivel de cumplimiento pues está muy bajo. Veía unas cifras de Bloomberg, cayó 86% en julio, que es el nivel más bajo desde que se inició el recorte, Enrique. Definitivamente los países que componen este acuerdo están viendo debilitada su estrategia en el tiempo de seguir colaborando con los recortes y sobre todo derivado de la inestabilidad en Nigeria, en Libia y en Venezuela, que se ven un poco apretados en poder cumplir con esos objetivos. Va a ser un reto ver hasta dónde vamos a poder llegar en el 2018 con esta misma idea. Ayer y hoy se reúnen funcionarios, ministros de petróleo en Abu Dhabi, y había expectativa de lo que se pudiera acordar ahí. Acaba de terminar la reunión, bueno, acaba de hacerse público lo que se acordó en la reunión, y el acuerdo es que todo se deja para Viena, que es cuando será la reunión ya a nivel ministerial, será en este mismo mes. Pero el mercado como que está un poco escéptico, Enrique. Definitivo. Lo que hemos estado recuperando de opiniones en prensa y en algunos especialistas es de que ya no tiene la misma confianza de que en 2018 lleguen con toda esa tranquilidad, y mucho menos en Austria, en esta nueva reunión. Creo que sí va a haber un tema de ajustes a la estrategia, porque los mercados no se le están creyendo. Claro, no lo están creyendo, no lo están creyendo que al precio del petróleo le ha costado
trabajo sostenerse sobre $50 en el caso del crudo WTI, y en el año ha perdido más de 8%, Enrique. Definitivo, apenas el viernes vimos una caída ligera y apenas el día de hoy estamos viendo que vuelve a levantar un poco, pero es marginal. Yo creo que la estrategia se está viendo agotada y la vamos a ver este fenómeno conforme vaya pasando el final de este año. Ahora, es un rompecabezas, si se puede usar la expresión, en el mercado petrolero, porque en esta reunión había interés en particular de algunos países, por ejemplo Rusia, Kuwait, revisar la estrategia de Irak, de Emiratos Árabes Unidos, que no han cumplido sus objetivos, ¿no? Digamos que de un lado está eso, pero del otro lado está también, lo hemos analizado aquí, Enrique, Estados Unidos, que sigue siendo un potente jugador en el mercado, con nuevos yacimientos, en fin, con el petróleo de esquisto, en fin, ¿cómo lo estás viendo, Enrique? Es un llanero solitario Estados Unidos que le está poniendo la losa cada vez más fuerte a Rusia y, como bien dices, a Kuwait, en la estrategia de mantener un control a través de los acuerdos con la OPEC y aún con los países colaboradores, que vamos a ver a final de este año estos ajustes. Esta reunión que viene el 21 de agosto va a ser definitoria para posicionamientos hacia el cierre de este año y apertura del que sigue. Vamos a ver ajustes importantes. La pregunta que sigue estando vigente en el mercado es cómo apuntalar el precio del petróleo, ¿no? Creo que, como dices, pues habrá que revisar la estrategia, porque hasta ahora los recortes pues no se han respetado, no han sido suficientes, y para México esto es importante por los proyectos energéticos que están emergiendo a raíz de las licitaciones petroleras. Sí, es un dato curioso para analizar en los siguientes meses y años cómo México ha logrado posicionarse como destino de capitales fuertes de inversiones petroleras a pesar de este escenario adverso, y justamente el día de hoy la Comisión nos da la oportunidad de confirmar sin tanto campanazo cuáles son los recursos que se están incorporando derivados de estas nuevas inversiones y los farm outs que siguen en aguas profundas, donde Pemex va a estar participando como la empresa petrolera mexicana. Sin lugar a duda, México está dando un ejemplo de contrapunto al resto de la industria como destino de la industria petrolera internacional. Hablamos de los precios del petróleo, Enrique, pero si nos trasladamos al mercado del gas, la situación es todavía más complicada. Ahí hay un reto enorme, digo, lo menciono porque la última licitación en la ronda fue de gas, ¿no? Sí. Los precios están muy castigados. Y de hecho vamos a ver cada vez una tensión mayor entre la relación de gas y aceite en los precios, porque, como bien lo señalas, el gas es una visión de mediano o largo plazo. A corto plazo es todavía muy difícil aventurarnos a decir que tenemos una industria gasera fuerte, tanto en México como en el mundo. En Europa es la excepción, pero hacia allá tendremos que caminar en los siguientes años. Habrá que ver cómo se va ajustando en el tiempo estas estrategias de inversión para convertir la industria en gas, y eso va a tardar un poco de tiempo con todo lo que ello conlleva. Lo estaremos analizando contigo, Enrique, si nos lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Bienvenido, como siempre. Gracias, don Víctor. Gracias. Cumplimiento. Es la palabra que sonó en los 2 días de reunión de países productores de petróleo en Abu Dhabi. Los productores miembros de la OPEP y otros como Rusia, que estuvieron presentes y que aceptaron a principios de año reducir la oferta mundial de crudo en 1,8 millones de barriles diarios, para con ello reducir la sobreoferta y estabilizar los precios. Y los que al parecer están incumpliendo son varios países, según datos de la propia Agencia Internacional de Energía y también los propios datos que suministra la OPEP. Irak, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Kazajstán. Estos dos últimos no son miembros de la OPEP. Y claro, por supuesto que está el factor de la producción de crudo en Estados Unidos. Saludo a Antonio de la Cruz, el director ejecutivo de Inter-American Trends desde Washington. ¿Cuál va a ser la medida del éxito a partir de ahora si en este primer acuerdo, cuando el original, hubo este compromiso que se cumple a medias? Básicamente, Gabriela, es la segunda reunión después del acuerdo de la reunión ordinaria en Ginebra en el mes de junio. Sí. Hicieron una en San Petersburgo hace menos de un mes y ahora en Abu Dhabi, porque la producción OPEP ha aumentado. Vuelve a aumentar en este mes de julio, según los datos que tenemos, en
320.000 barriles. Entonces, por supuesto, el mercado recibe eso como una sobreproducción por parte de productores como, lo dijiste tú, Libia, que está produciendo cerca del millón, que estaba antes en 320.000, Nigeria, y la misma Arabia Saudita subió un poquito en la producción. ¿Sirve de algo que el propio Arabia Saudita haya dicho que podría recortar hasta el 10% de su producción en septiembre y que fue un dato que en alguna medida movió el precio del crudo durante esta jornada, pero después como que se borró este efecto de esta posibilidad? Sí lo logra, porque lo que han hecho últimamente el mercado es ver la capacidad de exportación y no de producción. Entonces lo que está haciendo Arabia Saudita es decir que va a reducir de la exportación, se la va a colocar en 6.600.000 barriles, que estaba más o menos exportando alrededor de casi 7 millones. Entonces Arabia Saudita se está comprometiendo en recortar el 10% de esa producción que exporta. El caso de Irak, que también es muy interesante. ¿Qué me dices? Irak sigue siendo un productor que está cumpliendo con su cuota, es un productor de productores privados y por lo tanto le cuesta mucho, aunque respeta la cuota. Y recordemos también que hay una lucha con Irán por las partes ideológicas que ella pidió cuando ella estuvo sancionada antes del acuerdo, que quería regresar a la producción cerca de los 4 millones y se le cortó en 3.800.000 o 900, que es lo que está produciendo ahora. El factor Libia y el factor Nigeria, que fueron dos países que habían quedado exentos, digamos, de este compromiso, ¿cómo les ves a partir de ahora en términos de futura producción y el riesgo de que este exceso de crudo del mercado no se borre, no se elimine a los tiempos que están esperando? Irak viene de una guerra civil que tiene que reconstruir su economía y que ha ido controlando más los territorios donde no estaban produciendo y por eso se ve el aumento de la producción de Libia. Libia va a seguir produciendo porque Libia producía antes de esa guerra civil alrededor de 1.5 millones, ahorita está en casi en los 900.000 barriles día. Por lo tanto, Libia todavía tiene una capacidad de estabilizar toda la guerra civil que tiene y poder reconstruir la economía. Entonces, con Libia va a haber un punto que están invitándolo a que entre en cuota, pero Libia tiene ese problema. Y con Nigeria sucedió lo mismo por la situación de Boko Haram, que tenía unas zonas que controlaba. Entonces Libia, que produce alrededor normalmente 2 millones, está en 1.800, ahí hay una capacidad. Nigeria es la que podría seguir manteniendo un poquito, pero no es garantizado. El único país que ha venido perdiendo producción en la OPEP, como tú sabes, es Venezuela, que ha venido cayendo por condiciones internas de la propia industria. Por supuesto. No he mencionado, pero lo dejo al final porque siempre hay mucho que decir. El factor estadounidense, que como en otros casos también tiene productores de distintos tamaños, que son productores privados, que es difícil pensar que Estados Unidos se va a sentar, pero que es un factor que desde hace tiempo cambió incluso la estrategia de defender precio-mercado de países tan importantes como Arabia Saudita. ¿Cómo ves a este factor jugando en esto de los compromisos y en digamos, estabilizar un mercado petrolero? Estados Unidos es ahorita lo que se llama el swing producer, es el que sube y baja. Y si vemos desde que entramos en este ciclo de enero a ahora, a julio, ha producido 500.000 barriles más de cuando arrancamos en julio. Por lo tanto, porque la producción de lutita es muy fácil de poner en el mercado. Entonces, Estados Unidos hoy es el productor que usaba ser Arabia Saudita en el pasado, que es el que regula. Si aumenta el petróleo, hay mayor producción aquí, por lo tanto el precio del petróleo tiende a bajar. Lo que se está viendo hoy es un precio alrededor del WTI en 50 este año y 51, 52 el próximo año, y el Brent unos $2 más sobre eso. En ese nivel, ¿dirías tú que consideraríamos una medida de éxito? ¿Tengo tiempo para un sí o no el resultado de esta reunión? ¿Sí o no? Normal. No hay mucho avance. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu aportación esta tarde, Antonio de la Cruz. Hasta una próxima oportunidad. José Luis, cuéntanos por qué se ha tomado ahora esta medida y qué consecuencias podrá tener para la economía venezolana. Básicamente, Cristina, esta decisión llega en un momento en que la crisis, tanto a nivel económico como social en Venezuela, sigue creciendo y muchas compañías, no solo petroleras, cesan sus operaciones en el país. Lo hemos visto con varias aerolíneas, como Avianca, Delta o United, que han cesado sus vuelos por motivos operativos y de seguridad. La partida de los trabajadores de compañías petroleras, como la española Repsol o la noruega Statoil, que alegó motivos precisamente de seguridad para justificar su decisión, es una preocupación más para el gobierno
venezolano, porque esa producción de petróleo, como indicabas, ha caído en los últimos 2 años, representa el 95% de los ingresos de divisas de Venezuela y al mismo tiempo este tipo de decisiones también puede afectar a las cuentas de estas compañías, como por ejemplo Repsol, que obtiene cerca del 10% de su producción del país, donde posee una participación en Carabobo y es socia junto a Eni del proyecto Perla, el mayor yacimiento de gas offshore de América Latina. Y faltan pocos días para que empiece oficialmente la renegociación del NAFTA y ahora la administración de Donald Trump se fija en los salarios mexicanos. José Luis, ¿qué papel juega este factor para que las negociaciones lleguen a buen puerto? Es un papel importante, Cristina, si tenemos en cuenta que los salarios mexicanos se cuentan entre los más bajos de los países más desarrollados. Si el país cierra la brecha salarial con Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta que los trabajadores mexicanos ganan la cuarta parte que sus pares estadounidenses. Podría convencer a muchas multinacionales estadounidenses a mantener sus operaciones aquí en Estados Unidos. Es por ello que los negociadores estadounidenses van a presionar a los homólogos mexicanos para que garanticen salarios más altos y mejores condiciones laborales para los empleados mexicanos cuando comiencen esas negociaciones la próxima semana en Washington. Si bien los funcionarios mexicanos parecen dispuestos a efectuar algún tipo de cambio en este sentido, es cierto que los empleos y los salarios son un tema espinoso, especialmente si Trump va demasiado lejos y sobre todo utiliza esta herramienta para reducir el déficit comercial con su vecino del sur. Gracias, José Luis de Haro. Durante los primeros meses de este año, muchas más personas en Estados Unidos se han endeudado, superando incluso el récord anterior establecido en 2008, cuando la crisis financiera sumió a Estados Unidos en una profunda recesión. Son muchos los ceros los que complican el panorama financiero. Según la Reserva Federal, la deuda colectiva de los hogares estadounidenses ha sumado 12.73 millones de millones en marzo de este año, sobrepasando las cifras de 2008, que fue de 12.68 millones de millones. El informe refleja que la naturaleza de las deudas ha cambiado. Deuda en tarjeta de crédito, deuda en préstamos estudiantiles y deuda en automóviles, que ha crecido sustancialmente. El problema está ¿qué porcentaje de tu ingreso dedicas a esos 3 tipos de deuda? Y eso es lo que las va haciendo insegura. Y es que el exceso en el uso del plástico va en serio. Los norteamericanos han acumulado en deudas de tarjetas de crédito 1.021 millón de millones en lo que va de 2017. Eso supera el récord anterior de 2008, cuando los consumidores acumularon 1.02 millón de millones. Saúl Rosa es dueño de empresa y considera las tarjetas un mal necesario para mantener su negocio a flote. Lo que tiene que ser es utilizado con conciencia. Lo que pasa es que a veces, aún habiendo la conciencia, también hay la necesidad. Y la necesidad manda sobre la conciencia en muchas oportunidades. Otra tendencia que refleja este estudio es que las personas mayores de 60 años están más endeudadas que antes, principalmente por los préstamos hipotecarios, pero también porque están pagando los préstamos estudiantiles de sus hijos. Las cifras asustan. La buena noticia es que la gente, aunque está endeudada, está pagando. En el futuro, eso podría cambiar. En la medida que el incremento de los salarios no vaya paralelo con lo que es el incremento del gasto, esos niveles de deuda van a tener problemas y tú vas a volver a enfrentar situaciones donde no se paguen las deudas. El estado de la economía, como siempre, dictará la pauta. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.